que me ha regalado una vez más de poder predicar su palabra. Es realmente un privilegio, algo no merecido, algo que solamente en su misericordia nos da la oportunidad para que nosotros podamos servir en la casa de Dios. Porque al final de todo, hermano, Dios lo mira a usted como pueblo santo, como su escogido, como sus hijos, y es mi responsabilidad como predicador y como los que predican, traer la palabra correcta a ustedes. Así que en esta noche, hermano, le pido que incline su rostro. Vamos a pedirle al Señor para que Él nos ayude en esta noche. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, tú que eres bueno, Señor, tú que eres misericordioso para con nosotros, Señor. Padre, en esta noche, Señor, me presento delante de ti, Señor, como un siervo nada más, que no tiene nada que ofrecer, Señor, que no tiene nada bueno dentro de sí, Señor. Padre, reconozco, Padre, mi debilidad, reconozco, Señor, mi incapacidad, reconozco, Señor Jesús, que no soy una persona intelectual, que no soy una persona capacitada, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Por eso, en esta noche, Señor, vengo delante de ti pidiéndote, Padre, que me ayudes, Señor, y que ayudes a mis hermanos, Padre Celestial. Abre sus corazones, abre sus mentes, Señor, y usa mis labios. Usa la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, para hacer algo en la vida de mis hermanos. Esos corazones que están cansados, que están tristes, que están confundidos. Esos corazones que están apagados, Señor, que tu palabra en esta noche, Señor, haga efecto en el corazón de ellos, Señor. Padre que estás en los cielos, tú que eres poderoso, tú que eres santo, Señor. Vengo delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor Jesús, que tu Hijo Jesucristo sea glorificado hasta lo más alto, porque Él es merecedor de toda gloria, de toda honra, de todo honor y de toda alabanza, Señor. Que podamos ver la hermosura de Cristo a través de estas páginas de tu palabra. Que podamos entender y comprender cuál es el plan perfecto que tú tienes para nuestra vida. Señor, en esta noche, Padre, me presento delante de ti, Señor, como un siervo nada más, Cristo de la gloria. Haz algo en esta noche, Señor, en tu nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Los músicos pueden tomar su lugar. Ustedes también pueden tomar su lugar. Hermano Héctor abrió con un texto que me gusta mucho. Salmos 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Qué texto tan hermoso que la palabra de Dios nos ha regalado para que nosotros podamos proclamarla. Amén. Es interesante, hermano, que cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, Jesús les enseña y dice: cuando oren, oren de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si se pone a pensar, hermano, Jesucristo empieza con la frase diciendo Padre nuestro, como identidad de quiénes somos nosotros. Que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Que a través de Jesucristo nosotros fuimos adoptados, dice la palabra de Dios, en el reino de Jesucristo, en la familia de Jesucristo. Y muchas veces, hermanos, nos olvidamos de quiénes somos en Jesucristo y quiénes somos en Dios y de la obra redentora que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero Jesucristo empieza diciendo: cuando oren, quiero que se identifiquen de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. Hermanos, meramente nosotros cuando oramos no le estamos orando a una persona desconocida, no estamos orando a un Dios que nada más es de piedra o de metal, o un Dios que no escucha, que no ve, o un Dios que no siente, pero le estamos orando a un Dios
que nos considera and considers sus us hijos. to be His children. Y si eso a usted no le llena de emoción o de alegría, hermano, nada lo va a hacer. El tema de hoy, hermano, quiero entrar en mi tema se llama Pasiones Equivocadas. Amén. Y quiero que me acompañe al libro de Ageo 1 al 2, por favor. Si pueden abrir sus Biblias. Ageo 1 al 2. Haggai 1 and 2. Yo sé que es un libro que está un poquito escondido en el Antiguo Testamento. Amén. Probably an unknown book in the Old Es Testament. uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Some of the last books of the Old Cuando Testament. tiene que dar con un fuerte amén, porque quiero que leamos todos juntos. Amén. Say amen. Dice la palabra de Dios en Ageo 1, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo y a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, y sumo sacerdote, diciendo, The high priest saying, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. should be built. Tal y como hemos estado hablando los últimos 2 meses, hermano, hemos estado hablando de la pasión por el Espíritu Santo. Talking about the passion for the Holy Yo Spirit. sé que ha sido la oración de usted y mi oración también, que Dios use a los predicadores y la palabra para avivar ese fuego por el Espíritu Santo, para despertarnos de esa apatía espiritual que muchas veces nos And encontramos. we find ourselves in. Y es mi propósito en esta noche, hermano, y deseo también que Dios pueda usarme para poder llevar este mensaje en el libro de Ageos. And the book of Haggai. Hermano, el libro de Ageo enseña un mensaje muy importante para nosotros en estos tiempos, y es que es un llamado para que el pueblo de Israel It's despertara, a calling for the people of Israel to be awake. despertara y tomara nuevamente la reconstrucción del templo que estaba en Jerusalén. In Jerusalem. Ageo es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento y pertenece al grupo de los profetas menores. And one of the minor prophets. Muchas veces nosotros pasamos por estos libros y no escudriñamos muy bien. And we don't study it well. Hace como 2 semanas, hermanos, estuvimos en la casa del pastor y él nos preguntó cuál era nuestro libro favorito de la Biblia. Yeah, the pastor Y comúnmente nosotros vamos al Nuevo Testamento, usamos el Evangelio, usamos Salmos o Proverbios o Isaías, lo cual son libros muy bonitos también. Pero muchas veces nos olvidamos de estos libros pequeños, que también tienen una gran enseñanza para nosotros. No muchas veces nosotros predicamos sobre Amós, sobre Esdras, nos enfocamos más en los profetas mayores tales como Ezequiel, Isaías. Otro profeta mayor que me pueda ayudar con Jeremías. Pero estos libros, hermanos, tienen un tesoro espiritual muy importante para que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida todos los días. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. No solamente el Nuevo Testamento, ni solamente el Antiguo Testamento, sino que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y es hasta para enseñar, para redarguir, y es más cortante que toda espada de 2 filos, dice la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia no es un mero recuento histórico o de historias, simplemente. Esta palabra tiene poder, hermano. Cada vez que nosotros abrimos estas páginas, podemos sentir el Espíritu Santo en esta palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos proponemos a leer la palabra de Dios, ¿alguna vez usted, hermano, ha terminado llorando tal vez cuando leyó la historia de Ezequiel, por ejemplo? ¿O alguna vez ha leído un libro y ha terminado más regañado que nada? ¿O alguna vez usted ha leído un libro de la palabra de Dios y ha terminado totalmente inspirado a seguir caminando en el camino de Dios? Es porque ese libro tiene poder, hermano. Esta palabra, hermano, tiene
cuando usted power. es expuesto a esta palabra, algo When tiene you're que suceder en su exposed to corazón. this, Algo tiene que pasar something adentro has del ser happened. humano. Hermano, vamos a meternos un poquito en el libro de Ageo, pero primero quiero meter un poquito en el contexto en el cual Ageo nos habla. But also in what context it talks to us. Considero que es importante leer el contexto histórico de estos libros, I think historical ya que nos context is ayuda a important entender for un us to poquito read so we de can qué understand está hablando, amén. and Pero understand Ageo, this. hermano, But fue Haggai uno de los profetas que ministró was one of the prophets that el pueblo ministered de the Israel people of Israel después del exilio babilónico que pasó en el Antiguo Testamento. of the Babylon in the Old Testament. Usted podrá preguntar, ¿y qué es el exilio babilónico, You can verdad? ask, what is the Babylonic exile? El exilio babilónico, hermano, And what it pasa is, cuando el pueblo de Israel constantemente era llamado por so the Dios. people of Israel were called Dios by siempre God. les daba señales, milagros, y los llamaba y les decía que se acercaban a Él, And they would get que se close arrepintieran de sus pecados, and they were que cleansed. se arrepintieran de todas las cosas malas que estaban haciendo. And because of all the bad things they were Pero en doing. un tiempo fue demasiado tarde. But it was too late. Y en ese tiempo el rey Nabucodonosor, que reinaba el reino babilónico, arrebasa con Jerusalén y con el templo que estaba construido en el templo en la tierra de Jerusalén, dejando así el pueblo de Israel totalmente sin nada And y nothing. toda la ciudad, hermano, And the whole city quedó destruida. of where they were at. Pero Dios, en su misericordia, And it's this en su amor, mercy, His love, constantemente constantly. daba señales He de would que give un día signals that one day el pueblo de Israel iba a ser the liberado people of Israel were del going to be imperio free. babilónico. Es en ese contexto, hermano, que And it's Ageo that se levanta. context which Haggai rises up. Y en el año 86 antes de Cristo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, destruyó todo ese templo. Pero más adelante, hermano, But Dios up cumple su front, promesa en el año 538 antes de Cristo. in the year 538, En ese año, hermano, in that el year, rey Ciro, the king el rey de Persia, perdón, the king of Persia, se levanta he rises up y destruye el imperio babilónico and he destroys the Babylonian y Empire. destruye también al rey Nabucodonosor. And he also gets rid of it. Y él hace un decreto And he does it, and he decreed something para que todo aquel que era parte, for all the ones who were part, todo aquel que era ciudadano for all the ones who were citizens del pueblo de Jerusalén, of the land of Jerusalem, que regresara the one who would go back a su tierra to their para land, reconstruir, to para reconstruct tomar la reconstrucción and to do the del reconstruction templo que se había destruido. in the temple that was once destroyed. Dios levanta a Ageo y a Zacarías, hermano, And en ese God tiempo. brings up Haggai and Zacharias in that time. Hermano, y Ageo predica 4 mensajes And muy Haggai importantes. preaches 4 important messages Esos 4 mensajes, hermanos, son And those predicados 4 messages en are 4 preached in meses. 4 months. El primer mensaje de Ageo es predicado el 29 de The agosto, first one is 29th of el August. segundo es el 21 de septiembre, The second one, 21st of y el September. tercero el 17 de octubre, The third one, 17th of October. y el último es el 18 de noviembre. The 18th of November. El ministerio de Ageo, hermano, The fue muy ministry of corto, Haggai was large. pero fue de suma But importancia it y was fue muy important. crucial And it was para que la crucial obra redentora sucediera. for the redeeming works to be able to happen. Y Ageo es muy cuidadoso al nombrar esas fechas, hermano. And Haggai is very precise on naming those Y things. quizás no tenga tiempo de llegar al porqué, Maybe they have no time to get pero it. estas prédicas, hermano, que Ageo hizo tuvo un gran impacto But the en el preachers had pueblo de great Israel impact para que on the ellos people of Israel. regresaran They're the a ones to construir return, to reconstruct el templo. the temple. Este mensaje que vemos en el libro de Ageo, hermano, And no this era message opinión we see, propia de it was Ageo. not a personal opinion of La Haggai. palabra de Dios fue The word expuesta of en este God was libro. exposed in this Y la voz book. de Dios era muy audible And en the este voice libro. of God was very Tanto audible, así, hermano, to the point que el libro de Ageo, hermano, tiene 38 versículos. that the book of Haggai has 38 verses. 15 del primero y 23 en el segundo. 15 verse, 23 the second. Y podemos ver frases como esta. And we can see phrases such as this. Vino la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. And this is the word of the Lord. Declara el Señor. Dice el Señor. Ageo, mensajero del Señor. Haggai, the prophet,
it's saying. ¿Ven el énfasis? Dice el Señor, habla el Señor, así dice el Señor. And this is what the Lord says. Hermano, esta palabra no era opinión propia de It aquel. was not a personal opinion. Era la voz audible de Dios tratando de cautivar una vez más al pueblo de Israel. Of Israel. Y eso es lo que pasa cada vez que nosotros nos reunimos. That's what happens every time La casa de Dios. in the house of God. Es lo que dice Timoteo, que esta es la casa de Dios. Here's what Timothy says, that this is the house Cuando of nosotros God. venimos a la casa de Dios con una expectativa de que Dios nos va a hablar, esto es lo que sucede. Esto es lo que pasa cada domingo, cada martes, cada viernes, cuando tú tienes un corazón dispuesto. When you have an open heart. El viernes pasado, hermano, yo venía, le decía a Dios, tú tienes que hacer algo diferente. Last Friday, I asked the Lord, you have to do something Háblame, different. Señor. Talk to me. Y para la gloria de Dios, hermano, cuando yo estaba orando en la esquina y mi hermano Omar se bajó y me dice, me dijo una palabra que sacudió mi corazón y me And he dice, gave a word. tú lo tienes, nada más tienes que vivirlo. And he says, you have it, you just have to live it. Y impactó mi corazón. And it impacted my heart. Y muchas veces la palabra de Dios que buscamos, hermano, no son cosas que muy dulces, pero son convenientes para nuestro crecimiento But it's convenient for espiritual. us. It's for our spiritual convenience. Cuando la palabra de Dios viene a un pueblo, hermano, algo When the tiene word que of suceder, God algo goes tiene to que cambiar dentro people, de something nosotros. has to happen. No quiero adelantarme mucho, pero lea lo que dice Ageo 12. And we're going to read it. Ayúdeme a leerlo para que usted también pueda ver el énfasis que podemos encontrar en esta palabra. So we can read the emphasis in this word. Ageo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, And Zerubbabel the y son of Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Quiero que mire el énfasis, lo que dice la palabra de Dios. And I wanted you to see Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. says the Lord. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, el ejército su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. In the second year of King Darius. Ageo empieza a predicar en el primer mes, en el mes sexto, perdón, en In el the primer sixth día. month. Y ellos retoman la construcción el día 24 Construction on del day mismo mes. 24 of the same month. Esta construcción, hermano, This construction llevaba unos 18 años detenida. was around 18 years. Porque después de que el rey Ciro da el decreto, ellos regresan a Jerusalén. It says it returned Pero to Jerusalem. pasó un tiempo But some time y passed. empezaron las tribus alrededor a murmurar y a And the decir tribes y a began to quejarse. murmur, and they started to Y complain. para colmo de males, el rey Ciro muere en batalla. And their king dies Y el in que battle. tomó el reinado, el rey Asuero, And the se other sintió muy presionado, entonces él mandó a detener la He construcción. felt pressure and he wanted to go and Y estuvo así construct. por unos 17, unos 18 años. And it was like that for around 17, 18 years. Pero cuando vino la palabra del But Señor, when the word of the Lord went, tomó 23 it took 23 días days para volver, para que ellos empezaran a construir una vez más, para que ese fuego fuera encendido una vez más so it could en be sus lit up corazones. once more. No importa cuánto tiempo lleve tu vida detenida, It hermano, doesn't matter how much time your life por la has stopped construcción de tu templo. or the construction. Porque no se olviden que Dios nos considera templo de su Espíritu Santo. Because God considers us Usted es un temples of mini the templo Spirit. portador del Espíritu And Santo. you are the temple and carrier of the Holy Spirit. Y no importa cuánto tiempo ya sea detenido, o cuánto tiempo And esté it doesn't matter how much time you've been stopped parada la construcción. or how much time you've been stuck in Pero cuando construction. viene la palabra de Dios, When the word of God algo goes, tiene que suceder. something has to happen. 23 días tomó para que este pueblo, después de 17 años, volviera a retomar la construcción And then del to templo. return to reconstruct. Porque esto pasa cuando viene la palabra de Dios. Because that happens when the word of God Me arrives. gusta mucho lo que escribe Josué León en uno de sus libros llamado El Poder de la Palabra. Él dice, el poder más grande que existe en el mundo
no es el ejército estadounidense, ni el ejército coreano, ni el ejército ruso, ni las bombas nucleares, ni las armas más poderosas. El poder más grande que existe en este mundo es el poder de la palabra de Dios. Porque puede transformar los corazones sin dañar el cuerpo. Esto lo escribe Josué, yo no lo dije yo. I don't say it, Joshua writes it. Pero ¿cuál es el contenido, hermano, principal de este libro? But what is the Lo vamos a leer Ageo 1, 2, si me pueden acompañar. El tema principal de este libro Haggai 1, 2. dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, Thus speaks the diciendo, Lord of hosts, saying, este pueblo dice, these people say, no ha llegado aún el tiempo, the time has not come, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. the time that the Lord's house shall be built. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, Through Haggai the prophet, ¿es para vosotros tiempo, is it para time for vosotros, yourselves de habitar en vuestras to casas dwell in your paneled houses, artesanadas, and the temple y esta casa está desierta? to lie in ruins? ¿Es acaso tiempo de que ustedes habiten en sus Is casas? it time for you to panel your Mientras mi houses casa está en ruinas. when your temple is lying in ruins? Este es el contraste, hermano. That's the contrast. Ageo dice, sus casas están muy bonitas. Haggai says your houses are Porque nice. después de que la construcción paró por 17 años, ellos se enfocaron en construir la ciudad, en hacer sus casas. Y Dios dice, sus casas están muy bonitas, And he says your houses are nice. están muy adornadas. And they're very nice decorated. Pero mi casa But my está house en ruinas. is lying in ruins. Se han olvidado de lo más Of the importante. most important thing. Se han olvidado de la razón principal porque yo los saqué de la esclavitud. Of why I took you out of slavery. El tema principal de Ageo es muy obvio, The hermano. main theme. Sus pasiones están equivocadas. Se han enfocado en sus casas más They're que en mi focused templo. on their houses. Lo que tal vez no es muy obvio, hermano, es la importancia The importance que tenía el templo that the temple en el had Antiguo Testamento. in the Old Tanto Testament. el templo como el tabernáculo eran de suma importancia en el Antiguo Testamento porque era donde la It recreación, was where the recreation era donde el Espíritu Santo venía y habitaba en medio del templo. in the temple. Era donde lo que Adán y Eva perdieron un día en el paraíso Where Adam and Eve lost regresaba a ser reconstruido. They returned for it to be reconstructed. Y ellos se habían olvidado de esto. And they had forgotten about Ellos it. se habían olvidado de la reconstrucción del They templo. forgot about the reconstruction. Por eso cuando vemos a través de la palabra de Dios, So when we see the word miramos muchas ilustraciones tales como palmeras we esculpidas, see illustrations like bueyes, mares de cristal. we see crystallized oceans. Es porque Dios estaba tratando de Because recordarles he was trying to lo que ellos remind un día them perdieron, on what they lost que when no se olvidaran and to del not templo. forget. Dios estaba tratando de He was reconstruir trying to reconstruct esa relación que un día se había perdido en that medio one de day ellos. was lost. Por eso, hermano, cuando el rey, cuando el imperio babilónico viene y destruye toda Jerusalén y destruye el templo, eso And fue destroyed the temple. trágico para los judíos, It was tragic. porque ellos tenían el templo que amaban con todo su They corazón, had the temple they loved in their hearts. y eso fue totalmente destruido. And that was also destroyed. Yo no sé si usted ha visto documentales o videos, que todavía en Jerusalén existe un muro That de Jerusalem lamentaciones, still como se has llama, que es wall. parte del templo. And it's part of Y ellos the todavía se lamentan en esa pared. Y es la única pared, si no estoy mal, que quedó del templo. And it's the only wall in the temple. Porque realmente, hermano, el templo significaba Because mucho the para temple ellos. signified a lot for them. Y ellos todavía están esperando la reconstrucción del templo. They're still waiting for reconstruction. Lo cual no sé si va a pasar o no va a pasar, pero We'll see if it's going to happen or not. Cristo ya vino But Christ's reign, y va a regresar. he will return as well. Al final de cuentas, And back to the day, el templo no era lo más importante, y se me va a confundir un poquito, sino que lo más importante era la presencia de Dios. but it was the presence of God. Dios
Dios quería habitar en medio God de wanted to ellos, así abide in mismo como quiere habitar en medio de It's nosotros. like He wants to abide in between us as well. Dios estaba totalmente de acuerdo y estaba haciendo todo lo And posible God agreed and He was doing everything possible para que Él pudiera regresar for Him to return y entrar and to enter en el corazón de ellos. into the hearts. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, y leemos a través de la palabra de Dios, no fue meramente deseo o plan del rey Ciro para que este pueblo, este templo fuera reconstruido, sino lo que dice primera de Esdras, dice la palabra de Dios, en el primer año del rey Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que la edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Cuando Ciro decide tomar esa decisión, hermano, The children decide to take that porque choice. Dios It's because ya lo God había planeado antes. had already planned it Y before. Dios mueve el corazón del rey Ciro And God moves the heart of the y king. manda a estas personas y dice: bueno, si tú eres de Jerusalén, pueden regresar y reconstruyan Return and el templo. reconstruct. Dios ha estado planeando también con nosotros, God has hermano, been planning the que same podamos with us. construir un templo para que su presencia, A temple for His presence to no abide in. importa de dónde vengas, Doesn't matter where you're from. no importa lo que It hiciste, doesn't matter what you did. no importa cuál fue tu pasado, It doesn't matter your past. lo que importa es ahora lo que What Dios matters está is hablando now sobre ti. what God is trying to do over you. El pueblo de Israel, hermano, había sido cautivo, había sido esclavo por unos 70 años. The people of Israel were slaves for around 70 years. Pero Dios decide y dice: los voy a liberar para que yo pueda entonces tener una relación con It ustedes. says that they're free to have a relationship with them. Pero esto, hermano, al pueblo de Israel se le había olvidado. But the people of Israel Ellos habían confundido todo esto. Sus pasiones estaban trastornadas. were transformed. Ellos habían puesto sus ojos God placed His en eyes las cosas equivocadas. on the wrong. Hermanos, el énfasis de este mensaje de Ageo The emphasis of es this que ellos habían message olvidado del pacto is they forgot the pact que Dios había hecho con that ellos. God had made with them. Y de la parte de la obra redentora de que ellos formaban, ellos hermanos eran de suma They were importancia important para la obra de Dios, para la obra redentora. for the works of redeeming, Pero ellos se habían olvidado. but they had forgotten. Estaba leyendo un libro y este libro decía: cuando somos tentados, I was reading about that. It says when we're tempted, Satanás no nos llena de odio hacia Dios, Satan does not fill us with hate sino que against nos God, llena de olvido but he hacia fills Dios. us with forgetfulness towards God. Escucha lo que dice: And listen to cuando what it somos says. tentados, We are not tempted, Dios no nos llena de odio hacia Dios, and the devil sino doesn't que fill de us with hate olvido against God, hacia but Dios. forgetfulness against God. Cuando el pecado se apodera de nosotros, When sin hermano, takes power over us, cualquier sea el pecado, sea sexual, sea mentira, sea adicciones, cuando el pecado se apodera de nosotros, nos olvidamos completamente completely forget de que hay un Dios santo y puro that is holy que and nos está pure, viendo. that is Hermano, looking at us. yo no sé cuántas veces yo le he pedido a Dios: ¿por qué no simplemente me haces libre, Señor, And I ask God, why de is todas las free tentaciones, from all temptations, para que yo te deje de fallar, Señor, so I will be para que yo pueda ser recto en tus so I can be caminos? straight in your walk? No sé cuántas veces yo le digo al Señor: Señor, ten misericordia de mí, And I haz say, Lord, have algo. mercy, do something. Pero es interesante cómo Dios trabaja, porque esa era mi oración. Y así como, no me acuerdo cuánto tiempo atrás, pero el pastor me envió un video que decía: las tradiciones no son para que Dios las quite, sino que son para que tú se las entregues a They Él. are for you to give to God. Y es constantemente nosotros nuestra responsabilidad And it's venir our delante de Dios responsibility to go y before abrir God nuestro corazón and
to humble our hearts. y no olvidarnos de la obra To not que Él ha forget hecho the en works nuestra vida that He has done in our y life, lo que todavía va a hacer. and that He will still continue to do. El pueblo de Israel, hermano, decía, no es tiempo The todavía. people of Israel said, it's not time yet. Todavía no es tiempo. It's not time. Y nosotros los seres humanos, hermanos, somos muy buenos poniendo excusas. And human beings, we're good at putting No es tiempo excuses. todavía que yo me It's congregue. not time for me to congregate. Dice la palabra de Dios, no dejándose de congregar What como about algunos this? lo Stop hacen. congregating like some. No es tiempo todavía que yo pueda poner mis talentos a la It's obra not de time for me to Dios. put my talents into work. No es tiempo todavía que me levante It's not temprano a time orar. for me to get up early. No es tiempo todavía que me niegue It's a mí not time for mismo. me to deny myself. No es tiempo todavía que pida It's not perdón time o for que me to ask for perdone. forgiveness. No es tiempo. It's not time. Constantemente nosotros, hermanos, Constantly, ponemos we put excuses. excusas. No es tiempo todavía. It's not time yet. Pero Dios que nos But conoce God, who knows us, aún más que nosotros a nosotros even more than we mismos. know ourselves. Y dice la palabra de Dios y que nos ama God says, when who knows us, tiernamente, constantemente nos llama a que nos congreguemos, to congregate, a que le amemos. for us to love Him. Y de antemano, hermano, quiero decirle que Dios no lo necesita a usted. Beforehand, I want to say God does not need Dios no you. necesita su talento, God does not need your talents. Dios no necesita su dinero, God does not need your money. Dios no necesita sus God fuerzas, does not need your strength. Dios no necesita su voz, He doesn't need your voice. Dios no necesita sus manos, God does not need your hands. Dios no lo necesita God does not need you. y ni me necesita a mí tampoco. One could be your Cuando Dios nos llama a que nos congreguemos y que le sirvamos a Él, hermano, es para nuestro propio bien. our own benefit. No es para Él, Él no lo necesita. Él creó los cielos y la tierra. He made the heavens and the earth. ¿Cómo nos va a necesitar Dios a nosotros? How is God going to be us? Y Él constantemente, hermano, nos llama a reflexionar, a que nosotros podamos tomar mejores So we can take decisiones. better choices. Reflexionen, hijos. Como dice el libro de Juan, hijitos míos, reflexionen. It says reflection. Note cómo Dios nos llama a reflexionar, hermano. How God calls us to Versículo make 5. reflections. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Consider your Versículo ways. 7, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Consider your Capítulo 2, ways. versículo 15, ahora pues considerar bien esto de hoy en adelante. Versículo 18, pero considerar bien esto desde hoy en adelante. Consider this from now forward. Consideren, Consider consideren una y otra vez. Dios nos dice, consideren sus decisiones. your choices, your decisions. Ahora, hermano, lo más impactante que yo veo en esta historia, en este libro de Ageo, In the book of Haggai, y esto sí es una advertencia para todos nosotros, it's that es que hace advise us, como unos 18 años antes, like 18 years before, el pueblo de Israel estaba apasionadamente de acuerdo con el plan de Dios. with the plan of God. Cuando el rey Ciro da ese decreto, And when the king decrees this, un montón de judíos se quedaron en Babilonia y all en the Jews Persia, stayed in hermano, Babylon porque ya estaban cómodos, ya tenían una vida. because they had a life. Pero unos 70,000 judíos About salieron, 70,000 decidieron salir del pueblo de Babilonia decided to leave Babylon y regresaron a and Jerusalén, return to Jerusalem, a una ciudad totalmente destruida. to a city that was completely destroyed. Dice la palabra de Dios The que God says estos judíos llegaron a Jerusalén they went to y lo primero Jerusalem. que hicieron fue levantar una pequeña ofrenda What they did was to get an offering. que se traduce al día de hoy como unos 25 millones de dólares. About $25 million. Hermano, se pone a pensar, Just think, este pueblo these people, estaba esclavizado they were slaves. y cuando el rey Ciro da este decreto ellos salen. And when the king decrees this, they Y cuando leemos que salieron de la esclavitud, no out of solamente slavery, tomaron un avión y se vinieron a Jerusalén, no, hermano, ellos tuvieron que caminar unos 10,000 kilómetros they en had el to walk desierto. kilometers in the desert. Tal vez había peligros, There was tal vez tenían hambre, They were sed. probably hungry or thirsty. No es como que tomaron un autobús o un avión y aterrizaron y And they ya landed. llegaron, no. And they arrived. No.
Y no solamente eso, sino que cuando llegaron, They ofrendaron. arrived, they put it up in Y no offering. solamente eso, sino que cuando llegaron, se pusieron a Not trabajar only that, they arrived and they para went to work reconstruir el to templo. reconstruct. Esdras 2:69 dice, según sus fuerzas dieron el tesoro de la obra They gave trust 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. priests. Todo esto se traduce como unos 24 millones de dólares. That all converts to 24. Y un montón de túnicas para los sacerdotes. En este momento, hermano, At that moment, la pasión que ellos tenían, the passion they had, el amor que ellos tenían por Dios, and the love they had era mucho más grande was bigger que sus propios than intereses. their own interests. Ellos estaban totalmente apasionados They por were Dios. completely passionate for God. Ellos querían estar con Dios. Ellos querían reconstruir el templo de Dios. Ellos querían estar cerca de Dios. To God. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías, capítulo 6, versículo 8? Tu nombre y tu memoria son el anhelo de mi alma. Ellos podían decir eso en ese momento. They were able to say that. ¿Puedes tú decir esto en esta noche? And can we say that tonight? Tu memoria, tu nombre y tu memoria son el anhelo de mi alma. Are the desire of my soul. ¿Están tus intereses por arriba de lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿O la obra redentora de Dios está por arriba de todos tus intereses? Are over all your interests. Esto no se trataba del edificio, hermano. No se trataba del templo. It's not talking about time. No se trataba de construir un templo solamente porque sí. Es más, si leemos en Salmos, este templo, hermano, no se comparaba nada con el templo que Salomón le había construido a Dios. Built to God. Cuando Dios ora, cuando Salomón ora, perdón, When someone prays to God, Dios le responde. God responds. Y Salomón llega a construir uno de los templos más hermosos que ha existido. Biggest temples that have existed. Y Dios dice, yo estaré en este templo y God lo says, I will be in this santificaré temple, and I will y aquí sanctify, habitaré. and I will abide here. Hermano, cuando hablamos del templo, no hablamos de las paredes, no hablamos We de don't talk about the este templo que walls. está hecho We de don't talk drywall, about the de temple madera, de that's of metal. wood, metal. Tú y yo somos pequeños templos caminando. Our temples walking. Ageo 2:9 dice la palabra de Dios. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Says the Lord of hosts. Esa profecía, hermanos, se ha estado cumpliendo. And that prophecy is coming to pass. Y la primera parte se cumple cuando Jesucristo Came to pass when viene Jesus a la tierra gets y habita entre nosotros. in between us. Juan capítulo 2, versículo 19 dice, Jesús le dice a los judíos, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice a los judíos, voy a destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días? And he will live at the temple in 3 days. Y los judíos se quedan así como, ¿de qué estás hablando? And the Jews say, what are you talking about? 40 años hemos empleado para reconstruir este templo y tú dices que lo vas a construir en 3 And you días. say you're going to rebuild it in 3 days? Pero Juan, hermano, hace el comentario editorial y me encanta lo que dice Juan y dice, pero él se refería al templo de su cuerpo. Of his body. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 11? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El texto griego dice, y él tabernaculizó su cuerpo His body en medio de nosotros. in between us.
Jesucristo, hermano, trajo su tienda de acampar brought his como un tent tabernáculo que habitó en medio de nosotros. in between us. Y es ahí, hermano, donde nosotros ahora podemos tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Through Jesus. Pero como nosotros también estamos unidos con Cristo, dice la palabra de Dios, Jesus, the word of God nosotros says, también somos templos, lo vuelvo a repetir para que no se le olvide. do not forget. Efesios 3:20. Ephesians 3:20. Pablo, hermano, concluye con eso y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de la que podemos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. That works in us. A Él sea la gloria en la iglesia y Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos y los siglos. To all Amén. generations, forever and ever. Amen. Aquí está la gloria de Dios. And this is a glory of God. Y porque aquí están los redimidos de It's the Dios. redeemed ones of Christ. Aquí está, hermano. We are Aquí están here. ustedes por la cual Jesucristo pagó el precio. Which Christ paid the price for. Pero el pueblo de Israel, hermano, había perdido The people of Israel had not el lost enfoque. focus. Ellos se habían olvidado de la obra They had redentora que había hecho forgotten Dios. the redeeming works that God had done. Y nosotros, hermanos, muchas veces nos olvidamos de la obra redentora que All the time we Jesucristo forget the redeeming ha works hecho por nosotros también. that God has done. ¿Qué valor tiene Jesucristo para ti en estos días, hermano? What does Jesus have for you? ¿Cuál es el valor de Jesucristo en tu What vida? is the worth of Jesus? ¿Y cuál es el valor de Jesucristo en mi vida What también? is the worth of Jesus in my life? ¿Qué representa la obra redentora What para does the ti, hermano? redeeming works mean for you? ¿Qué representa el sacrificio que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario? Did on the cross represent for you? Cuando escuchas el Evangelio todavía sucede algo en tu corazón. When you hear the gospel, does something happen in your heart? Porque muchas veces nos referimos al Evangelio como, oh, ya me lo sé. Because we refer to the gospel as saying we Porque understand. sabemos Juan 3:16, porque We all know John ya lo 3:16. o porque tal vez a veces vamos a evangelizar y decimos, bueno, todos estamos instituidos según Romano de la gloria de Dios. Pero eso tiene un peso más grande, hermano. Actually, something bigger. Cuando Jesucristo, hermano, estaba en el Getsemaní, When Jesus Christ, dice la palabra de Dios que Él era 100% humano, the word of God pero Él says crecía también en conocimiento. Y cuando Él estaba en el Getsemaní, Él empieza a tener la revelación de lo que iba a ser el juicio de Dios sobre su vida. of what Christ was going to do. Y esto, hermano, le pega a And Jesús it hits tan Jesus. fuerte que algunos dicen que Él estaba sudando aún gotas de sangre, That he hermano, was sweating de la presión que tenía encima de Él, that he had over him. de la revelación que The había recibido. revelation that he had just received. ¿Alguna vez has pensado en el juicio que Dios mandó sobre Sodoma y Gomorra del fuego The judgment de that azufre? fell over Sodom and Gomorrah. ¿Alguna vez has pensado sobre el juicio que mandó sobre Egipto, las plagas, las enfermedades, las necesidades? The necessities. ¿Alguna vez has pensado tú en el diluvio que destruyó todo ser viviente en la tierra excepto el arca y Noé? And which was our ¿Alguna vez ha Noah? pensado usted en eso, hermano? Have you not thought about Pues ese that? es el juicio de Dios. Well, that is a judgment. Y adivine qué, hermano, la palabra de Dios dice que nosotros The word of God says that merecemos we el deserve juicio de the Dios sobre judgment nuestra of vida. God over our lives. Pero hubo alguien, hermano, There was someone. hubo alguien There was someone. que tomó ese dolor, esas Took that pain and enfermedades took those sobre su sicknesses cuerpo. over his body. Dios, hermano, es un Dios justo. God is a just Y la justicia de Dios no puede ser confundida o no puede ser dañada por el pecado. or it cannot be damaged by sin. Cuando leemos Salmos y dice Salmos bienaventurados aquel que su pecado se le es perdonado. Cuando leemos en los versículos que dice que Dios agarró nuestros pecados y lo aventó a lo más profundo del mar. Threw it in the depths of the Adivina a ocean. quién aventó Dios a lo más profundo del mar por He nuestra sins in the culpa. depth of the ocean. Dios imputó todos nuestros pecados sobre el cuerpo de Jesucristo, de tal manera, hermano, que dice la palabra de Dios, que ya no quedaba forma de humano en Él. Cuando leemos Isaías y cuando dice que Él se llevó nuestras culpas, nuestras dolencias, Our pain, que el precio de nuestra paz fue sobre Él, and it was over him. fue
Cuando Jesucristo estaba en esa cruz, hermano, Jesus was on that una cross. ola del juicio de Dios tras otra ola, tras otra ola, tras otra ola, tras otra ola, hasta el punto que Jesucristo That Jesus proclama esta frase poderosa y dice: proclaims this phrase. he pagado todas las deudas, Saying, I paid all debts. consumado es. Nosotros, hermanos, no entendemos realmente lo que es el juicio de We Dios. don't understand the judgment of God. Por eso es que yo muchas veces, hermano, le pido a Dios Which is why I ask God. que me ayude a entender. Porque a veces siento que no entiendo nada de eso. There's still things that I don't Porque si understand. entendiera, hermano, no le fallara a Dios tanto. Because if I understood it, then I would not fail God. Pero luego miro a la cruz, hermano, But I see the y miro cross. esperanza. And I see hope. Yo no sé cuál es tu situación en And I esta don't know noche. your situation tonight. No sé cuál es tu pecado en I esta don't know noche. your sin tonight. No sé cuál es tu dolencia, I tu don't know necesidad. your or your needs tonight. No sé si tienes paz, si tienes amor en tu corazón. No lo sé. And I don't know. Pero hubo alguien, hermano, que tuvo que pagar el precio de There was nuestras someone iniquidades. who had to pay the price of our iniquities. No fui yo, And it was not me. fue Jesucristo. It was Jesus. Fue Jesucristo. It was Jesus Christ. Nosotros merecíamos ser expuestos, We hermano. deserve to be Nuestros exposed. pecados merecen ser Our expuestos. sins deserve Y to nosotros be merecemos ser exposed. avergonzados por toda la maldad que hemos hecho. Nosotros merecemos ser castigados, hermano, por toda la maldad que hemos hecho. Por todas las veces que le hemos mentido a Dios. Por todas las veces que yo le he dicho a Dios, Señor, esta vez voy a cambiar, ya no voy a ser la misma persona. Por todas las veces que me he sentido hipócrita cuando he venido a altar y le he dicho a Dios, Señor, mira, ahora sí me comprometo contigo, voy a ser diferente. Pues déjame decirte, hermano, todas esas mentiras y todas esas promesas falsas que yo le he hecho a Dios fueron sobre el cuerpo de Jesucristo, de tal manera, hermano, que el cuerpo de Jesucristo quedó totalmente destruido. Y no lo merecemos. Por eso se llama gracia. Dios encontró la manera, hermano, de no ser corrupto, de seguir con su juicio, de ser un juez justo. Él vino en forma de hombre, en la forma de Jesús, y Él mismo tomó todas nuestras iniquidades sobre su cuerpo. Sobre su cuerpo. A veces, hermanos, nosotros pasamos momentos difíciles. A veces no sabemos cómo salir, a veces del hoyo de la desesperación, de la necesidad, del pecado. Pero mira a Cristo, hermano. Mira a Cristo. Yo no tengo nada especial en mí, hermano. Y considero que nunca voy a llegar a nada especial en mí. Algo que Dios diga, esto es valioso. Pero cuando Dios me mira a mí, mira a Cristo crucificado por mis injusticias, por mis maldades. Cuando yo vengo y le pido misericordia a Dios, Él mira a Jesucristo crucificado, a su Hijo. Jonás, hermano, se aventó al mar para salvar al barco de las personas justas que estaban en ese barco. Pero Jesús, hermano, se aventó al mar de la justicia de Dios para salvar a la barca de Sión, a un montón de pecadores. Jonás tenía la culpa, él se aventó y dijo, mira, para que se salven los demás, yo me voy a aventar. Pero Jesús, que era santo, Jesús, que es todopoderoso, nos miró a nosotros un montón de pecadores, un montón de personas injustas, y se tiró, y la ola del juicio de Dios azotó su cuerpo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y Jesús fue expuesto en el centro religioso más grande del mundo, en el imperio romano, y fue crucificado totalmente. No merecemos nada de esto. Nunca lo vamos a merecer. Cuando pensamos, hermano, en la eternidad, cuando pensamos que Jesucristo nos tiene una vida para nosotros en el futuro,
He gave us life for us. A veces decimos, bueno, voy a vivir para siempre, estoy bien, Say tengo we're vida gonna eterna, be fine eternal. nada va a pasar. Nothing will happen. Pero Dios considera la eternidad But de God diferente. considers eternity. Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan a Jesucristo glorificado. Dios no mira la vida eterna, hermano, como una relación de tiempo, sino como una relación de comunión con Él. Que nosotros podamos llegar a conocerle, For us to be able to know Him. que nosotros podamos llegar a amarle. For us to be able to love Him. El pueblo de Israel, hermano, un tiempo estuvo ardiendo por la presencia de Dios. People of Israel were people that were burning for Y God. quizá en esta hora, hermano, tú y yo estemos ardiendo como querubines. Maybe you and Pero una I, cosa estoy muy consciente, hermano, si tú y yo descuidamos nuestra vida diaria espiritual, vamos a terminar completamente apagados. No dejes que el enemigo, hermano, te pisotee. Porque muchas veces, hermano, yo me he dejado que el enemigo me pisotee. a lot of times I let the enemy trample on me. Y no es para nada que esté orgulloso, ¿verdad? It's Pero not that I'm grateful of it. no dejes que el enemigo siga jugando contigo, hermano. Don't let the enemy keep playing. Jesucristo te ha hecho libre. Jesus made you free. Jesucristo, hermano, Jesus murió por nuestros pecados. died for our Pero al sins. tercer día resucitó. On the third day he resuscitated. Y porque Él vive, Because he lives, nosotros también then we also viviremos. No, una cosa yo he aprendido es que todo pasa en esta vida. One thing I understand is everything Tus happens. fuerzas van a pasar, tu dinero se te va a acabar, Your money will end. tu belleza se va a terminar, Your beauty will end. todo se te va a terminar. Everything will end. Pero la palabra de Dios va a The word permanecer of para God siempre. will stay forever. Y esa es nuestra roca, And hermano. that is Cristo es Christ. nuestra roca. Cristo es la roca principal del templo. Y usted y yo somos parte That you and I are a part de este templo. of that temple. Por eso cuando estaremos en el cielo, hermano, no habrá más templo, porque Jesucristo mismo habitará en medio de Because nosotros. Jesus Christ will abide in between us. Apocalipsis dice que el paraíso tiene forma de cubo, It says that paradise has a form. pero en realidad no es una forma de cubo, sino que en el Antiguo Testamento el lugar santísimo tenía esa forma. Por eso hace referencia a eso. It does a reference to that. Hay un lugar para nosotros en el cielo. There's a place for us in heaven. Jesús dice, yo voy a ir, voy a preparar moradas He para said ustedes. that I will go and prepare a place for you. Y si no lo hubiera, ya les hubiera dicho. Confiemos en Jesús. Let's trust in Jesus. Confiemos en su palabra. Yo no sé si estás pasando un problema, una necesidad. Problem or necessity. Casualmente, el año pasado, hermano, me tocó predicar como estas mismas fechas, Last year I preached around the un same día time. diferente. Y yo estaba pasando por un momento difícil el And I año was pasado. remembering the difficult Pero times. el dolor, la preocupación y todo eso pasa. The worries and all that. No es para siempre. It's not A forever. veces estamos preocupados por cosas que van a pasar. Sometimes we worry about things that are willing to happen. Así como las cosas buenas pasan, hermano, Same things. las cosas malas también van a pasar. It will happen as well. Así como las cosas buenas se terminan, así las cosas malas también se van. Y un día estaremos con Cristo, un día estaremos con Dios, delante de Él. No te preocupes, Do not worry. no te preocupes. Do not worry. Quizá le has fallado mucho a Dios, como yo le he fallado mucho a Dios. I felt God, Pero pídele a Dios, hermano. but ask God. Pídele a Dios. Ask God Dile, Señor, yo sé que ya te he dicho muchas veces, and say, pero yo confío en ti, but I Señor. trust in you. Abre la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, inclínate ante Jesucristo. Ora al Señor, dile, Señor, no sé qué decirte, pero yo te amo, Señor. Mi respuesta es como la de Pedro, Señor, sí, Señor, te amo, sí, Señor, te amo, sí, Señor, te amo. Aunque mis acciones muchas veces demuestran lo contrario, pero yo te amo, Señor. I love you, Lord. Dile al Señor, no te preocupes, Dios no te va a juzgar. And do not worry, God will not judge you. ¿Sabes qué? Dios ya juzgó a Jesucristo God por already ti. judged you. Pero compromete con Dios. Toma una decisión el día de hoy. Your decisions here. Mientras hay vida, hermano, hay esperanza. Eso se te queda en la mente, Señor.
tienes vida y esperanza. Well, there's life, there's hope. Porque un día estaremos muertos y no habrá forma de regresar a One day we arrepentirnos. will be dead, we will not have a way Pero out. tú estás aquí, tú puedes tomar la mejor decisión. You can take the best decision. Tú puedes decirle, Señor, aviva ese fuego que hay en mí, dame talentos, Tell que tu me. presencia, Señor, May habite the en mí. presence abide in me. Señor, clama al Señor como si fuera un nuevo día, It's your last day. porque Dios te ama, Because God loves you. Dios te ama tanto, And God loves you so cuerdas much. de amor te ha traído. He has brought you with strings of Es la love. palabra de Dios, que Dios te ama tiernamente. The word of God says He loves you Ponte dearly. de pie, hermano, vamos a orar. Stand up and we'll be praying. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que soy una persona incapaz, una persona con muchos defectos, Señor. Una persona, Señor Jesús, necesitada, una persona, Señor, totalmente necesitada, Señor. Reconozco, Señor, mi debilidad delante de ti, Señor. Reconozco, Señor, que muchas veces mis pasiones van para otro lado. Reconozco, Señor, que muchas veces me preocupo, Dios mío, por esta vida pasajera que un día se va a terminar, Señor. Reconozco, Señor, que no tengo nada que ofrecerte. Reconozco, Señor, que el pecado que habita en mí, Señor, constantemente me atrae, Señor. Y constantemente las adicciones, Señor. Y constantemente todas estas cosas se quieren apoderar de mí. Por eso vengo delante de ti, Señor, para que tú hagas algo conmigo en esta noche, Señor. Para que tú, Señor, avives esa pasión por tu palabra, por tu presencia. Para que Jesucristo sea glorificado, Señor. Porque reconozco, Señor, que si estoy aquí y si puedo gozar de esta gran salvación, de la vida eterna, no es porque me lo merezco, Señor, sino todo lo contrario, Señor, porque no me lo merezco. Porque no puedo, Señor Jesús, aportar nada, Señor, a esta salvación que tú me has regalado. Porque, Señor, constantemente, Jesús, sé que te he fallado, sé que te he mentido. Pero en esta noche vengo a arrepentirme, Señor, una vez más, a pedirte perdón, Señor. A pedirte que tengas misericordia de este hombre pecador, injusto y lleno de inmundicia, lleno de transgresiones, que lo único que sabe hacer es el mal, Señor. Pero estoy confiado que tú vas a hacer algo diferente en este día, Señor. Que tú vas a cambiar mi corazón y que tú vas a cambiar mis pasiones por ser apasionado, Señor. Para ser apasionado por tu presencia, por tu amor. Para ser apasionado por tu palabra. Señor, reconozco, Señor, abro mis labios en esta noche, Señor. Yo abro mis labios, Señor, yo abro mis labios así como David abrió sus labios confesando sus maldades, sus necesidades. Y te digo, Señor, por favor, no quites tu presencia de mí, Señor. Así como Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no quiero ir, Señor. Si tu presencia, Dios mío, no está conmigo, yo no quiero predicar, yo no quiero ir para afuera a evangelizar, yo no quiero servir, Señor, porque ¿quién soy sin tu presencia, Señor? En esta noche, Padre Celestial, que estás en los cielos, reconozco que tú eres mi Padre Celestial, que tú eres mi gran pastor y que nada me va a faltar en ti, Señor. Que nada me falta si te tengo a ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero habitar, Dios mío, todos los días en ti, Señor. Yo quiero habitar, Dios mío, en tu Santo Espíritu, Señor. Pero si hay algo, Dios mío,
puedas santificarme, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Y cada día Señor, aunque ya tenga, así como el pueblo de Israel, 18 años, 2 meses, 3 meses, 5 meses, un día, un año, sin trabajar, Dios mío, en este templo, para que tú habites en mí. Y en este día, Señor, yo me expongo a tu palabra, Señor. Yo me expongo a tu presencia, a pedirte, por favor, Señor, haz algo en esta noche. Por favor, Señor. Por favor, Señor, haz algo en mi casa, haz algo en mi familia, haz algo en casa de Dios, haz algo en la juventud, Señor, haz algo, Señor, en nosotros. Señor, quebranta nuestro corazón, Señor, quebranta nuestra vida, Señor. Maravilloso Dios, que podamos retomar, Dios mío, los talentos que un día nos diste, que podamos, Señor Jesús, ponernos al servicio tuyo, Señor, que podamos, Señor, no estar conformes con lo que hemos hecho, sino con las obras que tú vas a hacer. Porque dice tu palabra, Señor, que la gloria postrera, Señor Jesús, será mayor, Señor. Nosotros queremos experimentar esta gloria. Nosotros queremos ser partícipes, Dios mío, de esta obra redentora. Nosotros, Señor Jesús, queremos ser partícipes, Dios mío, de esta gloria, Señor, de este movimiento que tú estás haciendo. Porque yo tengo expectativa, Señor, de que tú estás haciendo algo en casa de Dios, que los corazones están siendo movidos, que tú nos estás corrigiendo, Señor, y que tú nos estás enseñando. Y dice tu palabra, Señor, que al que tú amas, tú lo corriges, Señor. Por eso en esta noche, Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Te pido de todo corazón, Señor, que avives ese fuego, mis hermanos. Que les enseñes tu amor, Señor. Que así como dice tu palabra, Dios mío, que la vida eterna, Señor Jesús, no se trata de tener una vida eterna nada más, sino de conocerte a ti y conocer a Jesucristo glorificado, Señor. Yo quiero, Señor, que tú hagas algo en esta noche, Señor. Estoy confiado, Señor, porque es tu palabra, Dios mío, la que haré en esta noche. Yo sé que tú vas a hacer algo en los corazones de mis hermanos. Yo sé que tú estás trabajando en ellos. Yo sé que ellos, Señor Jesús, se van a acordar de las promesas que tú nos hiciste. Que tú, Señor, estarías con nosotros todos los días. Sí, Señor. Sí, Señor. Para que crezcas tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conocen a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que sea nuestro propósito, nuestro deseo, conocer más de su palabra, conocer más de los atributos de Dios, lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Esto es lo que realmente, hermano, nos va a mantener. Esto es lo que realmente nos va a ayudar a caminar, a saber quiénes somos en Jesucristo. Por eso si Jesucristo enseña orando a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, porque somos hijos de este Dios viviente. El Dios Todopoderoso quiere tener relación contigo. El Dios Santo, el Dios justo,
el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que te creó a ti, el Dios que puso los límites de los mares, el Dios que creó los cielos, el Dios que creó todo lo que hay en el mundo, quiere tener comunión contigo. Abre tu corazón a Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me has regalado, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes que soy una persona incapaz de hacerlo sin ti, Señor. Que no tengo ningún tipo de sabiduría, Señor. Que no soy una persona intelectual, Señor. Pero es tu gracia y tu misericordia la cual me lleva a poder proclamar tu palabra y a predicar a Cristo, y que Cristo reciba toda la gloria, que Cristo reciba todo el honor, que Cristo reciba toda la alabanza, que Cristo sea glorificado por todo lo que hizo por nosotros. Gracias, Señor, por regalar un año más de vida también, Señor. Reconozco, Señor, que es por tu propósito solamente, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.